hermanos, saludos en el nombre del Señor Jesús. Y a nuestros hermanos que están allí detrás de cámaras, saludos también en el nombre del Señor Jesús. Hoy vamos a continuar con nuestra semana del santuario y sus servicios. Me harán un santuario. Este punto es claro. Después de que hemos visto que en el pasado existieron algunos templos que Dios mandó construir para que allí se representara todo su evangelio. Y aunque, aclarando unos puntos, necesitamos entender que cuando Dios da la primera orden para la construcción del santuario, en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8, vamos a leer lo que dice allí. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Cuando dice harán un santuario para mí, estaba diciendo van a ser una casa para mí, con la finalidad de que yo pueda caminar en medio de ellos. Anoche habíamos mencionado que en este versículo el Señor declaraba a su pueblo que lo que quería era acompañarse con ellos, quería estar con sus hijos. ¿Por qué? Porque sabía que ellos lo iban a necesitar. Ya desde el inicio del mundo, la humanidad tenía un enemigo llamado el adversario Satanás. El propósito de este enemigo, ¿cuál es? Destruir a la creación de Dios, destruir a la humanidad. Y por esa razón es que el Señor le dijo a su pueblo, yo voy a caminar ahora con ustedes. No van a estar solos. En ese tiempo recién el pueblo había salido de Egipto, como hemos visto al inicio en la película, ¿no? Y hemos visto cómo Faraón intentó asesinar a todo el pueblo, destruirlo, matar a todos, no dejar nada. Entonces, por esa razón ahora el Señor le decía a su pueblo, yo voy a caminar con ustedes. Me voy a encargar de protegerlos y hacer que ustedes lleguen hasta la tierra prometida, a Canaán. ¿Correcto? Por esa razón es que ahora Dios mismo los iba a acompañar en todo su camino. Ese santuario iba a ser la prueba de su presencia. Vamos a leer un poco acerca de ese santuario y vamos a ver algunos significados de esa compañía de Dios. ¿Qué cosa quería Dios que entendieran los hijos de Israel para que supieran que Él estaba con ellos y que el plan de Dios era hacerlos llegar hasta la tierra prometida? Vamos a ver, vamos a nuestros escritos ahí en Word. El santuario del Antiguo Testamento, templo y sus rituales. Este es el punto clave ahora que vamos a comprender. ¿Qué es ese santuario y cuáles son sus rituales y símbolos que estaban implícitos en él? Habíamos mencionado que el primer santuario que se hizo fue diseñado por Dios, dado a Moisés a través de una visión, con un modelo especial para que se pudiera copiar de él. Pero este santuario fue hecho al principio movible, es decir, no se iba a quedar en un solo lugar y había que trasladarlo. Prácticamente estaba hecho con cueros y telas. Ese fue el primer santuario. Luego, en tiempos de Salomón, dijimos que se construyó el primer templo. Y la diferencia entre el tabernáculo y el templo era que el tabernáculo era una tienda, mientras que el templo ya era una construcción sólida. Así que entonces el hijo de David, Salomón, construyó ese primer templo para Dios. Y fue una maravilla arquitectónica. Anoche vimos esas imágenes, ¿no es cierto? Luego, ese templo fue destruido en días de Nabucodonosor, cuando invadió a Jerusalén, a Judá. De tal manera que entonces, una vez destruido ese templo de Salomón,
Dios hizo que el rey Ciro pudiera declarar que él daba el permiso para que se construyese de nuevo ese templo, juntamente con la reconstrucción de Jerusalén. De manera que para el año 457 a.C., Artajerjes, emperador persa, termina por dar la orden para que vayan a reconstruir Jerusalén en tiempos de Esdras y que se reconstruya el templo del Señor. En ese periodo trabajaron Esdras, Nehemías y Zorobabel, de tal forma que entonces se construyó el segundo templo. Este segundo templo, llamado el templo de Zorobabel, no tenía la misma gloria que tenía el templo de Salomón, que era majestuoso y muy adornado. Ese templo entonces duraría hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pero hubo un periodo en el cual este templo prácticamente estaba deteriorado. Y ahora Herodes lo reconstruye y por eso se le llama el tercer templo, pero en realidad era el segundo. Muchos le han conocido con el nombre del tercer templo, pero repito que era el segundo reconstruido por Herodes. Y es por eso que ahora historiadores dicen es el tercer templo, pero en realidad es el segundo. Y muchos ahora dicen recién el tercer templo va a ser construido. Y ese templo, el tercero, y si algunos historiadores le quieren llamar el tercero, vendría a ser el cuarto, es el que nunca se construyó, pero que está escrito en el libro de Ezequiel, y que se cree que ese templo será construido recién en el cielo cuando Cristo venga en la tierra nueva, más claro. Esa es la idea que se presenta de este tercer templo o cuarto templo, como algunos le quieran llamar. ¿Correcto? Muy bien. Teniendo eso en cuenta, lo que nos interesa, dije, no era tanto este último templo, cuarto o tercero, ni el segundo, ni el primero de Salomón, sino ¿cuál? El santuario. Por eso estamos hablando en esta semana del santuario, el que fue construido en tiempos de Moisés y que fue terminado en un tabernáculo que era una tienda y cubierto con pieles de animales en ese periodo. Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestra lectura y entramos de lleno a lo que es ese templo o santuario. En el Antiguo Testamento el santuario era una tienda de tela y cueros de animales con un mobiliario enchapado en oro y bronce. Era el templo donde moraba Dios, donde se llevaban a cabo los mecanismos para la salvación de los hombres. Era también un símbolo del Evangelio de Dios. Dentro de este templo, en cada figura y símbolo, estaban escondidas las enseñanzas del diagnóstico del pecado y la condición de la vida del hombre y las soluciones para una vida exitosa y placentera que diera como resultado la inmortalidad. Ese era el punto clave dentro de este templo. Ahora bien, ¿cómo fue que se terminó la obra de este templo y qué partes tenía? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 39 y capítulo 40. Y vemos a ver si de repente es dentro del archivo, el último que hemos puesto, ¿ya? Muy bien, Éxodo capítulo 39 y 40. Vamos leyendo ahora los textos. Ahora sí entramos en la parte de simbología. Éxodo capítulo 39. A ver, mientras nuestros hermanos pelean ahí con su tecnología, vamos buscando en nuestras Biblias. Ahí está, ya lo tenemos, ¿no? Capítulo 39, versículo 1, comenzamos. Escuchen lo que dice aquí. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué cosa aquí se menciona que se estaba utilizando
para poder llevar a cabo la construcción del santuario y la vestimenta de los sacerdotes, un grupo de telas, que eran el azul, la púrpura y el carmesí, con las que se trabajaría. Vamos al capítulo ahora 40 y al versículo 1 en adelante. Capítulo 40 de Éxodo, versículo 1. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Ahí es donde vamos a empezar. Vamos a poner la imagen ahora del tabernáculo para que veamos de qué se está tratando. Vamos a la imagen del tabernáculo. Y ahora vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a repasar en simbología de esta noche. El tabernáculo o templo era una representación también de Jesucristo, porque Cristo es el templo de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, se menciona que Dios Padre y Dios Hijo van a ser el templo en la tierra nueva. Así que Jesucristo es considerado como templo y Él es nuestro modelo. Aquí está el tabernáculo que teníamos en tiempos de Moisés. Mírenlo bien. Estaba dividido en dos partes. La primera parte, el primer compartimiento se llamaba el lugar santo. Y el segundo compartimiento detrás del velo se llamaba el lugar santísimo. Así es como estaba distribuido el templo. Y en la parte del fondo, donde estaba el lugar santísimo, allí se puso el arca del pacto. El arca con los 10 mandamientos. Y es por ahí por donde empezamos, ¿no es cierto? Lo que está diciendo el versículo del capítulo 40, el verso 1 y 2, que Dios mandó levantar el tabernáculo el primer día del segundo año, del primer mes. ¿Qué día es ese? Vamos a ver, Éxodo capítulo 12. Vamos a ver lo que dice allí. Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahora bien, fíjense que cuando ellos salen de Egipto, Dios les dice: ahora, como han salido libres de Egipto, ustedes van a contar desde este día el inicio del año. Y va a comenzar este año solo para ustedes como el año de la liberación o la independencia de Israel. Porque ahora habían sido libertados de la mano de Egipto. Pero más aún, se les dijo: ahora van a irse preparando porque el día 10 van a separar un cordero especialmente para el sacrificio de la libertad.
y el día 14 lo van a inmolar. Todo esto se iba a dar en el primer mes, entre los primeros 15 días. Y el tabernáculo, justo un año después de que sucede todo esto y se da la fiesta de la libertad, un año después el tabernáculo, en el primer día del primer mes del segundo año, contando desde la salida de Egipto, se construye o se termina de construir el tabernáculo, el lugar donde se daría la liberación del pecado. Es decir, todo era parecido al año anterior de cuando salieron de Egipto. Así como salieron libres de la esclavitud, ahora el tabernáculo era un símbolo de la libertad de la esclavitud del pecado. Eso era lo importante de ese tabernáculo, de esa tienda. Seguimos leyendo, volvamos a Éxodo capítulo 40 y ahora el versículo 4. Allí donde nos quedamos, 40, 3 y 4 vamos a leer, para ubicarnos. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Muy bien, hasta aquí tenemos dos símbolos que vamos a ir analizando. Primero se pondría el arca del testimonio. ¿Qué cosa era el arca del testimonio? ¿Qué es lo que Dios mandó construir para que se llame arca? Vamos a ver. Libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Muy bien. ¿Qué cosa dice que era el arca? Era un cofre que tenía las medidas casi cuadradas, de tal forma que sería hecho de madera de acacia. La madera de acacia era la madera de mejor calidad, ¿correcto? Resistente. Sin embargo, Dios dijo que esta arca, a pesar de que fuese hecha de madera de acacia, debía terminar siendo forrada ¿con qué? Con oro por dentro y por fuera. Ahora, el arca se iba a poner en ese compartimiento llamado el lugar santísimo, y en ese lugar se presentaría Dios mismo. Vamos a ver cómo. Éxodo capítulo 25, seguimos leyendo versículo 11 en adelante. Y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Verso 12. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas, es decir, para poderla cargar, ¿no? Como cuando se carga en las procesiones en andas, así también se iba a cargar el arca, ¿no? Se le iban a poner maderas para poder cargarla entre 2. Aquí lo tenemos, ¿no? Ahí están los anillos y ahí están las maderas como travesaños, ¿no? Que atraviesan para poder cargar el arca. Muy bien, seguimos leyendo. ¿Qué más dice de esta arca? Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. El testimonio en este caso son los 10 mandamientos que se iban a poner dentro del arca. Testimonio se les llamaba porque testifican los 10 mandamientos del carácter de Dios. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. Un propiciatorio es una tapa, ¿correcto? Volvamos a la imagen para poder ver eso. El propiciatorio es el que está aquí, la tapa de esta arca, ¿correcto? Solo la tapa se llama propiciatorio. Propiciatorio o cubierta también se le dice en otras versiones. Seguimos leyendo. ¿Qué más dice de esta arca? Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Vamos a la imagen. Y ahora vemos aquí en la imagen a los 2 querubines, ¿no es cierto? Un querubín
es un ángel que tiene 6 alas, ¿correcto? Libro de Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Fíjense lo que dice allí. Isaías capítulo 6, verso 1 al 5. Capítulo 6, versículo 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. ¿Cuántas alas? 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, ¿cómo eran esos querubines o serafines? Tenían 2 alas para volar, 2 alas para cubrir su cuerpo y 2 alas para cubrir la presencia de Dios. Total, 6 alas. Muy bien, regresamos a Éxodo. Así eran esos 2 querubines que estaban diseñados ahí sobre el arca, uno enfrente del otro. Volvamos al texto. Éxodo, capítulo 25, ya estábamos creo en el versículo 14. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, verso 17. Y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, es decir, de en medio de los 2 querubines hablaré contigo. Y es que en medio de los 2 querubines, en el arca del pacto, aparecía la presencia de Dios que se llamaba la Shekinah. La palabra Shekinah o Shekinah significa la presencia de Dios. Cuando el Señor dice, me harán un santuario y habitaré entre ellos, ahí utiliza el original, la palabra Shekinah, ¿no? Y me harán un santuario y Shekinah, habitaré entre vosotros, estará mi presencia con ustedes, ¿correcto? De tal manera que entonces esa Shekinah o Shekinah se manifestaba como una llama de fuego cada vez que Dios se presentaba en el lugar santísimo. Y entonces se oía la voz de Dios de en medio de los 2 querubines. Esto era cuando conversaba con Moisés o conversaba con Aarón. Muy bien, así es como entonces funcionaba el arca. Seguimos leyendo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Antes de que pasemos a la mesa, hablemos un poco acerca del arca para que tengamos una idea de por qué se hicieron estos muebles y qué mensaje nos transmitía cada una de estas figuras. En el caso del arca dice que fue hecha de madera de acacia o madera de sitim, es decir, de la mejor calidad, del mejor lugar. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 19 al 21, declara lo siguiente en relación al significado de lo que es la madera. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo 1, 19 al 21. Dice, vamos al versículo 1, 19. A ver, espérense, que si no ahí se van a poner en problemas nuestros hermanos. Aquí nos vamos a dar cuenta de lo que significan los símbolos que estaban presentes en el tabernáculo. Primera de Timoteo, a ver, capítulo 1, verso 19 al 21. ¿Lo tenemos ahí? A ver, espérense.
A ver, en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. A ver si no estamos entrando con otro texto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 21. A ver, 2:20, por favor. Ahí está. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Fíjense, aquí está el símbolo que estamos buscando. ¿Qué material? Madera. De madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En este caso, ¿qué material es honroso? La plata y el oro, ¿correcto? Son los materiales honrosos. Cuando se hace una fiesta, la gente saca lo mejor que tiene, ¿no es cierto? Todo lo que es más lujoso. Pero también se menciona el barro y la madera para usos viles. Normalmente, cuando se tienen platos de madera o de barro, ¿para quién se los ponemos? Para las mascotas, ¿no? Siempre se los ponemos. Entonces, ¿a qué representaría aquí la madera? La madera y el barro. Representaría al estado pecaminoso del ser humano, el estado vil y pecaminoso, es decir, la madera. Y ahora, esta madera, que está representada por la naturaleza caída del ser humano, dice que debía de ser forrada con oro por dentro y por fuera. ¿Por qué tenía que ser forrada con oro por dentro y por fuera? Vamos a ver qué cosa es el oro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, 7. Fíjense lo que dice allí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Con qué se está comparando aquí al oro? Con la fe. La fe mucho más preciosa que el oro. Ahora, ¿esto qué significa? Que el ser humano que representa la madera en estado vil y pecaminoso va a ser forrado, transformado con oro que representa la fe y el amor. ¿Está claro? Lo que significaría que cuando Dios quiere transformar el corazón del hombre al mismo ser humano y hacerlo que se note no como es vil y deshonrado, sino más bien honroso y mejorado, lo hace revistiéndolo ¿con qué? Con la fe. Ahora, el tipo de fe que Dios va a utilizar para poder a nosotros, en estado vil y pecaminoso, transformarnos para que seamos como el oro, a fin de poder habitar dentro de su presencia, en el lugar donde Él está, dentro de su templo, en su presencia, entonces requerirá de una fe muy especial. No será una fe común. Vamos a ir analizando primero qué cosa es esa fe. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Romanos, capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. En primer lugar, Dios va a hacer posible que para que nosotros salgamos del estado de vileza y pecaminosidad, nos llene ¿de qué? De su palabra. Cuando nosotros estudiemos su palabra, la Santa Biblia, ese conocimiento va a forrar nuestra vileza, va a empezar a quitar nuestra vileza. ¿Por qué? Escuchen bien esto. La vileza, lo malo del hombre, lo impuro, lo sucio del hombre, el pecado, es algo que se puede contrarrestar con el conocimiento de Dios, ya que el pecado es lo opuesto del conocimiento de Dios. Y por eso en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 al pecado se le llama así. Fíjense, 1 de Juan 3, 4.
Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué cosa dice que es el pecado? Infracción de la ley. ¿A qué le llamamos infringir? ¿Ah? ¿A qué le llamamos infringir? A romper un principio, en este caso de la ley, una enseñanza, un mandamiento de la ley. Es infringir, traspasarlo, desobedecerlo. Ahora bien, el pecado es lo opuesto a la ley de Dios. Y la ley de Dios es llamada la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 1 y 5. Fíjense lo que dice allí. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿qué va a pasar? Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuándo es que tú te llenas de conocimiento e inteligencia? Cuando te llenas del conocimiento de los mandamientos ¿de quién? De Dios. Pero el pecado es la transgresión, la desobediencia a la sabiduría. Entonces, conceptualicemos, el pecado sería ignorancia y la ley de Dios sería la sabiduría. ¿Está claro? Ahora, para que el hombre pueda salir de su estado vil, de no servir para nada, es inservible, no es para usos honrosos, tiene que primeramente llenarse del conocimiento de la palabra, que es la fe. Y cuando esa fe esté dentro de él, ese conocimiento esté dentro de él, ese conocimiento transformará su estado pecaminoso y vil en un estado superior. Ahora, lo vamos a ilustrar. Cuando nosotros llegamos al colegio y nos pregunta el profesor de matemática, es el primer día en el colegio, ¿ya? Y viene el profesor de matemática y nos dice, a ver, ¿cuántos de ustedes ya están con conocimiento de matemática, no? ¿Cuánto es 5 más 5? Y de pronto, como nunca hemos estado antes en el colegio, le decimos, 25, profesora, ¿no? Y nos dice, no es 25. Otro se levanta, 15. Y todos dicen cualquier cifra menos la verdadera. ¿Qué nombre les damos a ese tipo de niños que recién están empezando? ¿Ah? ¿Qué nombre le damos? Ignorantes. ¿Por qué? Eso no es un insulto, es simplemente que no conocen. ¿Está claro? Todavía son ignorantes. Pero a medida que el profesor les enseña y aprenden a sumar, pasa medio año y el profesor dice, a ver, niños, ¿cuánto es 3 más 3? Y todos contestan, 6. ¿Qué significa? Que el conocimiento que ha hecho los ha transformado. Ahora con conocimiento ya no son viles, ya no es que no sirven, ya no son ignorantes, ya están conociendo. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nuestro estado de vileza ha empezado a quitarse. Y ahora estamos siendo ¿qué? Transformados en oro. Solamente que ahora el oro está por dentro, ¿correcto? Porque está ¿dónde? En nuestra mente. Pero se promete que cuando el oro está dentro, también será visto por fuera. Porque ¿cómo estaba el arca? Forrarás el arca por dentro y por fuera. Para que ese oro se note, se requiere de algo más. ¿Qué cosa? Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Fíjense lo que dice ahí. ¿Qué tipo de fe es la que nosotros necesitamos? Que es oro. Miren lo que dice acá. Hebreos, capítulo 11, verso 8. Hebreos 11, 8. Ahí tenemos un poco de retraso en nuestra máquina, ¿no? Por la fe, Abraham, siendo llamado, miren lo que está diciendo, ¿ah? Sigan la lectura. Por la fe,
es la palabrita que estamos usando. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe tuvo que ¿qué? O sea, si ya tenía el conocimiento dentro, tenía que dejarlo ver por fuera. Eso se llama obedecer. Tú no puedes tener la fe dentro de ti sin poderla expresar por fuera. Cuando el profesor te dice, a ver, vamos a ver si te puedo aumentar 5 puntos. ¿Cuánto es 2 más 2? Y tú en ese momento le dices hacia el profesor, sí sé. Y él te dice, ¿pero cuánto es 2 más 2? Profe, sí sé. Eso significa que solo tienes ¿qué? Fe. Tu fe todavía no se está manifestando. Y entonces el profesor te dice, por última vez, ¿cuánto es 2 más 2? 4, profesor. ¿Qué acabas de hacer? Acabas de manifestar esa fe. ¿Está claro? De manera que entonces, para que el oro esté por dentro y por fuera, será necesario que tengamos que hacerlo manifiesto. Y eso es inevitable. ¿Saben por qué? Porque cuando tú vas conociendo algo, inevitablemente comienzas a vivir de acuerdo a ese conocimiento. Por ejemplo, si alguien te dice así, no tomes agua directamente del caño, ¿por qué? Y te muestra una imagen de parásitos y bichos que se están moviendo en cantidades en una gota de agua. Tú ves eso y dices que todo eso hay en una gota de agua. Basta con saber y haber visto eso, no más vuelves a tomar el agua cruda. ¿Por qué? Porque ves todo lo que se está moviendo ahí que ni siquiera forma tienen, ¿no? Así de horribles son los parásitos. Entonces, el conocimiento te hace actuar. Salmo 119, versículo 11. Mira lo que dice allí. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. En mi corazón, mente, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué cosa se ha guardado, dice en la mente David? Los dichos de Dios. ¿Qué cosas son los dichos de Dios? Toda su palabra, todas sus enseñanzas. Esos son los dichos de Dios. Es lo que Él dice, en otras palabras. Entonces, cuando guardo dentro de mí las palabras del Señor, inevitablemente estas me evitan cometer ignorancias, pecar contra Él. Y a eso se le llama que la fe te ha transformado. Y entonces la fe te ha hecho obedecer a Dios. Primera de Juan 5:3. ¿Qué cosa es ese acto de obedecer a Dios? Primera de Juan 5:3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo salió a relucir ahora el amor de nosotros? Cuando Dios nos ha llenado de fe, del conocimiento de su palabra, ese conocimiento dentro de nosotros se traduce en amor por Dios, porque ese conocimiento ahora sale en acción de lo que Dios quiere de nosotros. Así terminamos mostrando fe y amor. Conclusión, el oro con el cual estaba forrada el arca es la fe que obra por el amor purificando el alma. Una fe que se manifiesta en amor. ¿Me dejé entender? Muy bien. Entonces, el arca del pacto estaba guardando dentro de ella algo que iba a ser el impulso para que esa fe y amor tuvieran valor. Fíjense en esto. Si a una persona le decimos, tienes que empezar a comportarte así y así y así, esa persona comienza a hacerlo. Pero va a llegar un día en que va a decir, a ver, tú me has dicho que me porte así. Sí, yo te he dicho que... ¿Por qué? ¿Para qué me pides que yo tenga que portarme así? ¿No será que tú estás buscando esclavizarme y explotarme y por eso me mandas comportarme como tú quieres? Es como cuando los adolescentes llegan a cierta edad, ¿no? Aún cristianos. 14, 15 años, ¿qué le dicen a su papá y a su mamá? ¿Por qué no me dejas ir a la fiesta?
¿Cómo el vecino va, la hija del vecino, el hijo del vecino? ¿Por qué no me dejas salir a mí? Lo que pasa contigo, tú desde chiquito me has enseñado así, no vayas a las fiestas porque son malas. Pero ahora, ¿sabes qué me estoy dando cuenta, mamá? ¿Qué? Me estoy dando cuenta que lo que tú me has vuelto es un antisocial y que me estás sobreprotegiendo. Así que me parece que todo lo que me has pedido, me lo has pedido solo para tu bienestar. Para que digan que eres una buena mamá, que me tienes en la iglesia. Pero sabes que ya me cansé. Es más, hasta mientes ese rato y dices que nunca me ha gustado la Biblia. Ya solo he ido a la iglesia porque tú me obligabas. No, mentira, cuando eras chiquito te gustaba estar acá. Pero cuando eres adolescente como que se te cambia un poco el cerebro, ¿no? Se te pone de cabeza y ya no razona bien. Pero es lo natural, pues, de esa época, ¿no? Donde tú crees que lo sabes todo, que puedes todo y que nadie te tiene que enseñar nada, ¿no? Y hasta incluso le discutes a tu papá o a tu mamá, ¿no? Cuando te dicen, no me vas a ir a la fiesta, ¿y tú qué hacías cuando estabas de mi edad, mamá? A ver, tú también te ibas a la fiesta. Di que no. Y entonces tu mamá se pone colorada porque ella sabe que también se escapaba. ¿Ah? Y entonces tú le dices, ¿ves? Y a mí me quieres prohibir. Entonces tu mamá te va a responder y te va a decir, ¿sabes por qué no te dejo ir, hijito o hijita? ¿Por qué? Porque yo sé lo que se hace en las fiestas, porque yo iba, por eso no te dejo ir. Y ahora sí te deja en silencio, porque ahí no le vas a decir que ella no sabe, porque tú mismo has dicho que ella iba, tú mismo le has sacado y la has acusado y le has dicho, tú también ibas, ya no puede decir ella que no. Entonces te va a decir, sí, yo iba, pero yo sé lo que pasaba y por eso no te dejo ir ahora. En fin, eso es sabiduría del padre para saber contestar a su hijo por la experiencia, ¿correcto? Pero fíjate, necesitamos a esa edad, en la adolescencia, que nos digan por qué. Ya no nos gusta que nos prohíban. Ahora queremos saber por qué nos dicen no y por qué nos dicen sí. ¿Está claro? Es que en esa etapa nuestra mente está abriéndose a la vida y necesitamos respuestas. Así que entonces no se obedece por obedecer. ¿Qué cosa había dentro del arca? Vamos a ver. Se le dijo a Moisés, pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Éxodo capítulo 31, versos 17 y 18. Miren lo que dice allí. Y eso para que comprendamos cómo se da la obediencia a Dios. Éxodo 31, 17, 18. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, Dios con Moisés, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Ahí está el testimonio, ¿no? ¿Dónde se iba a poner el testimonio? En el arca, hace un momento lo leímos. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El testimonio entonces eran los 10 mandamientos que fueron escritos por Dios. Ahora, fíjate en esto. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Y esos 10 mandamientos eran la motivación para que la fe y el amor pudieran hacer que la persona obedezca. ¿Está claro? O sea, tú no obedeces por obedecer. Cualquiera te puede venir a decir mentiras. Pero cuando tú ves los 10 mandamientos, recién dices, o sea, todo lo que me has pedido, mamá, que yo tenga que hacer, que no a fiestas, no discoteca, no licor, no droga, todo eso es para la obediencia de estos 10 mandamientos. Así es. Así que cuando tú lees los 10 mandamientos, ves que los 10 mandamientos te dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio. Entonces tú terminas diciendo, claro, yo no quiero hacer nada de eso, porque todo eso está mal. Porque tu propia conciencia, cuando lee los 10 mandamientos, sabe que los 10 mandamientos tienen razón. Y si tú dices que no tienen razón, ¿sabes qué te van a decir en el mundo? Imagínate que tú salgas diciendo así, ¿qué cosa tiene pues matar? Matar no tiene nada de malo. Agarro, lo mato al otro, le corto la cabeza y se acabó el asunto. Si tú dices eso, ¿qué te va a decir la gente? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que te va a decir? No, tú eres peligroso. De una vez que te lleven adentro. Y lo vas a denunciar y vas a decirle a la policía, este ha dicho que matar no es nada malo y que él puede matar cuando quiera.
Y el policía le dice, ¿tú has dicho eso? Sí. Vámonos para allá. Tú no puedes estar acá en la calle. Eres un peligro para la humanidad. ¿Te das cuenta? Entonces, por esa misma razón, tú no puedes contradecir los 10 mandamientos. Porque todo lo que dicen los 10 mandamientos, la lógica humana, la moral humana, lo acepta. De ahí que entonces, cuando obedeces, cuando te llenas de fe y amor, solo es por un propósito. ¿Cuál? El poder llegar a cumplir esa ley. Pero ahora te digo más. Para que tú quieras cumplir esa ley, tú tienes que haber dado pasos anteriores. ¿Cuáles? Los de la conversión. ¿Qué cosa es la conversión? Saber que hay un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Cuando tu mente esté clara en eso, cuando tú hayas entendido la razón por la cual tienes que obedecer la ley de Dios, entonces verás tu necesidad de ser forrado con oro, con la fe y el amor. ¿Está claro? Porque si tú no has despertado a esa necesidad, no vas a tener ni interés porque se te forre de fe y amor. Al contrario, ¿sabes qué vas a decir? La Biblia, no, eso es para anticuados, es para los sonsos, es para los religiosos. Es más, ahí en las iglesias se aprovechan de ti, te sacan plata, te piden dinero, se aprovechan de cualquier manera. Si hasta se ven ahora cosas negras en las iglesias, ¿eso es por qué? Porque no estás convertido, todavía estás divagando, sigues mundano. Es decir, tu cabeza no ha despertado a la realidad, estás dormido, sigues siendo parte del montón. ¿Comprendes eso? En cambio, una persona despierta es una persona que vive la realidad y que sabe que estamos en un gran conflicto y por eso se interesa por ponerse de parte del ejército de Dios, obedeciéndole a Dios en sus mandamientos. Muy bien. Ahora, ya tenemos hasta ahí gran parte del significado del arca, ¿correcto? No voy a meterme en cada detalle de cada uno de los símbolos por ahora porque no es el momento de las figuras del santuario, sino solamente del armado del tabernáculo. Seguimos leyendo ahora el texto de Éxodo capítulo 25 y ahora nos vamos al segundo mueble. No te olvides que el arca tenía 2 querubines encima. De ellos vamos a hablar pasado mañana. ¿Qué hay de los querubines? Harás también, versículo un poquito más adelante, el 23, creo que ya nos tocaba, para la mesa. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. ¿De qué material iba a ser hecha la madera? La mesa de madera de acacia. ¿Qué cosa es la madera? Vamos, ahora sí, examen oral. ¿Qué es? La naturaleza vil y pecaminosa del hombre. O sea, en esta segunda figura, ¿qué cosa estamos viendo? Otra vez se nos está repitiendo la lección de que el ser humano está representado por la madera. ¿Qué más sigue diciendo de la mesa? Verso 24. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Otra vez, si está forrada de oro la mesa, otra vez vuelve a significar, ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué vuelve a significar? La fe y el amor. Otra vez se está hablando de lo... ¿Te das cuenta que en este santuario se te repiten enseñanzas para que se te graben? Normalmente, ¿cuántas veces hay que repetir para que se grabe en la mente? ¿Ah? De una persona que está atenta, ¿no? Porque tú a uno que no está atento le puedes repetir 20 veces y no te hace caso, ¿no? Pero cuando está atento, ¿cuántas veces hay que repetir? ¿Ah? ¿Cuántas? 3 veces, ¿no? Está demostrado que cuando tú repites 3 veces algo, se graba en la mente. ¿Han visto cuando los ángeles estaban delante de la presencia de Dios? ¿Qué le decían a Dios? ¿Ah? En Apocalipsis, ¿qué le decían? Santo, santo, santo. ¿Cuántas veces cantamos para la doxología? Santo, santo, santo. 3 veces, ¿no? Ahí está. Porque en 3 veces se graba siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes van al tabernáculo,
se encuentran que se va a repetir también 3 veces estas figuras. Ya vamos a ver, después de la mesa, miren, 3 veces madera forrada con oro. ¿Por qué? Porque Dios quiere fijar la lección de los símbolos en nuestra mente para no olvidarnos. Muy bien, seguimos leyendo de la mesa. Ahí está la mesa con los panes. Retrocede por favor a la imagen para que todos la vean. Ahí está la mesa con sus panes de la proposición. ¿Ya? Como ya hemos hablado de esto, solo vamos a hablar del pan. Ahí, sobre la mesa, habían 12 panes, ¿correcto? Estos 12 panes estaban hechos especialmente de una misma harina, pero aunque todos eran redondos y tenían el mismo peso cuando se los hacía, el rato de salir del horno no salían iguales. ¿Está claro? ¿Tú has visto panes que sean idénticos alguna vez? No, porque cuando los metes al horno se empiezan a cocer y cada uno se cose en la forma que quiere, ¿correcto? Nunca van a salir iguales, ¿no? Las galletas sí, porque te las hacen con modelo, pues, ¿no? Pero los panes no. Ya, esto tiene un significado. Son 12 panes, pero panes distintos. Primero, libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 4. ¿A qué representan los panes? Él respondió y dijo, Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué representa entonces el pan? A la palabra de Dios. La comparación es con el pan. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fíjense lo que dice allí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué cosa dice que se comió Jeremías? La palabra de Dios. O sea, el alimento del pan es la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué son 12 los panes? Porque representan a los 12 apóstoles y a las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel salieron los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Y de los 12 apóstoles salieron las escrituras para el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 20. Fíjense lo que dice ahí. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De manera que entonces todos hablaron de la principal piedra que es Cristo, pero quienes hablaron fueron los apóstoles y los profetas. Por eso son los 12 panes. Pero como los panes no son iguales, los que escribieron la Biblia tampoco eran iguales. Cada quien tenía su propia identidad. Fíjense, hay escritores de la Biblia que eran doctores, como el caso de Lucas. Hay otros que eran abogados, como el caso de Pablo. Y hay otros que eran pescadores, como en el caso de Pedro. Y otros eran grandes legisladores, como el caso de Moisés. Acuérdense que Moisés estudió en las escuelas egipcias y que por lo tanto estaba catalogado como un gran legislador e iba a ser el próximo faraón porque era general de ejércitos. ¿Correcto? O sea, en otras palabras, la variedad de personas que tenemos escribiendo la Biblia eran de diversos niveles sociales. Ricos, pobres, magnates, había de todo. Sacerdotes y todo. Pero todos ellos, a pesar de que eran distintos en sus niveles sociales, todos escriben con el mismo sentido simbólico. Tal es así que los símbolos que utiliza Moisés los utiliza Pedro, los utiliza Pablo, los utiliza Jesús, los utiliza Juan, etc. Entonces, cuando comparamos los símbolos, siempre vamos a encontrar el mismo significado. Si leemos en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa significa el temor a Dios? Cuando leamos eso en el Nuevo Testamento va a significar lo mismo.
Cuando leamos en el Antiguo Testamento qué es el amor de Dios, en el Nuevo Testamento va a significar lo mismo. Nunca va a cambiar el significado de las palabras. ¿Me dejé entender? Es decir, siempre que tú leas el Nuevo Testamento y se utilicen palabras en él, siempre significarán lo mismo. Ya no vas a tener que necesitar de decir por qué Pablo le llama a una cosa justicia y David le llama a otra cosa justicia. No, los dos le llaman justicia lo mismo. Cuando David dice que la justicia es la ley de Dios, Pablo también dice que la justicia es la ley de Dios. Nunca cambia. Muy bien, teniendo eso en cuenta, los 12 panes, aunque eran distintos, tenían la misma masa. ¿Quién era la masa? ¿Ah? ¿Quién era la masa? Jesús, porque Él es el centro de la palabra. Ya está. Ahora, en el santuario nos encontrábamos más figuras. Y voy a pasar más rápidamente, y en casa ustedes van a hacer más repaso, porque la siguiente figura, que es el altar de oro, ahora que lo vamos a ver, fue hecho del mismo material que la mesa y el arca del pacto. Vamos a la imagen del tabernáculo. Y vamos a la imagen del altar de oro. Ahí está. Este es el altar de oro. Mírenlo. Este altar fue hecho también de madera y forrado con oro. De tal manera que el altar, ¿a qué cosa estaría representando? ¿Ah? ¿A qué estaría representando el altar acá? Exacto, mírenla cómo respondió. ¿Ah? Representa al hombre en estado vil y pecaminoso, pero transformado por el oro de la fe y el amor. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces se está repitiendo la misma figura? ¿Ah? 3 veces, en el arca, en la mesa y en el altar de oro. ¿Cuántas veces había que repetirle a la gente para que entienda? ¿Ven cómo ella también ya entendió? ¿Ah? Rápido. Se dan cuenta. Cuando se está atento, se capta la idea. Pero ahora fíjense, en el arca había algo distinto de lo que había en la mesa. ¿Qué cosa era lo distinto? ¿Ah? ¿Qué había en el arca que no había en la mesa? Vamos. Los 10. ¿Y en la mesa qué había en lugar de los 10 mandamientos? El pan. Fíjense por favor las diferencias. Y ahora, en el altar de oro del perfume, ya no hay ni 10 mandamientos ni pan. ¿Qué cosa había sobre el altar? Un incensario. Vamos a la imagen, acá está. Ahí está humeando el incensario, ¿no? Fíjense bien. Entonces, este incensario era el perfume del templo. Cuando tú entrabas al templo sentías el olor del incienso, pero no era puro, ¿no es cierto? Este incienso era un incienso especial preparado con varias otras hierbas. De eso vamos a hablar más adelante porque también es simbología. Entonces, este incensario, cuando quemaba el incienso, tenía un aroma especial, delicioso. Hacía que el templo oliese atractivo. El incienso daba la fuerza al aroma y las plantas que se habían mezclado con el incienso daban el olor grato para Dios mismo y para quienes estaban cerca. Las personas que daban vueltas cerca del santuario podían sentir el aroma que salía hasta fuera del santuario. Es decir, si a alguien le ponían una venda en los ojos y lo llevaban caminando con una venda y sentía el olor, ¿qué decía? El santuario está por acá cerca. Rápidamente, ¿por qué? Porque la orden a Moisés fue: de este incienso no harás copia, solo será utilizado para Dios. El que haga una copia de este incienso de cierto morirá, dijo el Señor. O sea, estaba prohibido que nadie hiciera ese incienso. Nadie podía hacerlo. Ya está. Ahora, ¿a qué cosa representaba este incienso? Tenía 2 significados. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3.
Fíjense lo que dice acá. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Ahí está el incienso, ¿no? Es el altar de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, este perfume se añadía a la oración de los santos de Dios. ¿Quiénes son los santos de Dios? ¿Ah? ¿Quiénes son los santos? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, los estudiosos de la palabra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Esos son los santos, ¿correcto? Ahora, a las oraciones de esos que buscaban guardar los mandamientos de Dios, se añadía el olor del incienso. Y cuando se añadían tanto la oración con ese incienso, que ahorita vamos a ver qué más es lo que se añadía, entonces el incienso se convertía en las oraciones de los santos de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Miren lo que dice allí. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora dice que el incienso, ¿qué es? Las oraciones de los santos. Ya no dice que se le añaden, sino que son. Ahora, ¿qué es eso que se le añadió para que las oraciones de los santos se conviertan en el incienso? Algo debía mezclarse. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural, a ver, otra vez aquí se nos está yendo, el versículo 15, a ver si es que, a ver, espérense, yo siempre me estoy auxiliando acá con la Biblia, por algunos textos, ¿no? Vamos a ver si es Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 15. A ver, vamos a ver si es ahí, ¿ya? Sí es, ¿no es cierto? Ahí está. Porque para Dios, escuchen bien lo que dice acá, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿De qué cosa está hablando acá? ¿Del olor de quién? De Cristo. ¿Qué cosa es eso? Seguimos leyendo, verso 14 ahora, porque era primero el 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, en todo lugar, manifiesta en todo lugar, el olor de ¿qué? ¿Qué cosa es el olor de Cristo? ¿Y qué cosa es el conocimiento de Cristo? Su palabra. ¿Está claro? Miren ahora esto. Cuando dice que el perfume, el olor de Cristo que se siente fuerte, que era el incienso, representa a su palabra. Y cuando dice que esto se añadía a las oraciones, significa que el incienso es la palabra de Dios que nos da el conocimiento para hacer las oraciones. Es decir, tú no puedes saber lo que vas a orar si primero no escudriñas la palabra de Dios. Cuando tú todavía no conoces la palabra de Dios y te quieres acercar a Dios, haces tus oraciones mal hechas, vamos a llamarle así. Pero el Señor te las recibe porque todavía no conoces. Mas cuando ya conoces, ya empiezas a estudiar la Biblia, recién tus oraciones salen de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Correcto? Mira, cuando estás en el mundo, tú oras y hasta pides cosas que no deberías de pedir. Señor, por favor, ayúdame a ganar la lotería. Haz que salga mi numerito, por favor.
le pides a Dios algo que no es, porque Dios no te va a ayudar a ganar la lotería. Eso no va a pasar. ¿Se dan cuenta? Señor, hazme rico y millonario como ese gran magnate. Estás pidiendo lo que no sabes. Señor, ¿por qué no mandas un rayo y lo partes a mi vecino que está hablando contra mí? ¿Ah? ¿Así pides o no cuando estás en el mundo? Pides cosas que no debes, ¿no? Y todavía terminas diciendo, Dios no me oye, porque le he pedido que lo parta un rayo a mi vecino y no me ha hecho caso, no me oye. Pero cuando ya conoces la Biblia, así no se pide, ¿no? Al contrario, si pides algo para el que te ha hecho daño, le pides, Señor, sacúdelo, despiértalo. Haz algo para que esa persona reaccione y diga, ¿qué he hecho? Estoy hablando contra quien no debo. ¿Te das cuenta? Eso es distinto. Entonces, cuando tú vienes al conocimiento, ahora ya sabes cómo pedir. Fíjate cómo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Miren lo que dice allí. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién dice que intercede para que sepamos qué debemos de pedir? ¿Y cómo intercede? San Juan capítulo 6, versículo 63. Mira cómo intercede. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué cosa? Espíritu y son. O sea, esta palabra es espíritu y es vida. El Espíritu Santo te habla por ella. Y cuando tú lees este libro, ese libro te inspira las oraciones. Es decir, que tú solo vas a orar bien cuando estudies la Biblia. Después no vas a saber ni siquiera lo que estás pidiendo. Por eso Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Para vuestros deleites pedís. ¿Está claro? Es como ese jovencito que le pedía a Dios, ¿no? Señor, dame una bicicleta. Y no le llegaba la bicicleta, el papá no le compraba, la mamá no le compraba. Señor, dame la bicicleta. ¿Por qué no me quieres dar la bicicleta? Tanto insistió en la bicicleta que entonces Dios le dio la bicicleta. Pero así como se la dio, uno de esos días que tenía que salir con su amigo, se roban la bicicleta del chico. Y ahora él estaba peor, ¿no? Me has dado la bicicleta y encima me la haces robar. Y ese día su amigo se fue solo con los demás, porque solo él tenía la bicicleta y él ya no tenía ninguna. Y de pronto le dan la noticia de que su amigo murió atropellado. Lo que iba a suceder es que ese día se iban a ir los dos juntos. Iban a ir por la misma ruta y les iba a pasar lo mismo a los dos. Así que entonces, la lección que se saca de ahí es, ¿por qué Dios no quiso darle bicicleta? ¿Ah? Porque Dios vio que se iba a matar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué digo con eso? A veces podemos pedir a Dios lo que no sabemos, que no va de acuerdo con su voluntad, y terminar cosechando el mal. Y al final, si algo nos pasa, ¿saben qué decimos? Pero si Dios sabía, entonces ¿para qué me dio? Porque tú pedías, pues, porque tú exigías. Entonces ahora, aunque maldigas, tú tendrías la culpa. Muy bien, hasta aquí. Regresemos a la imagen ahora del santuario, de la parte del tabernáculo, y veamos qué cosa hemos descubierto. Vamos otra vez a las imágenes donde está el altar, la mesa, y vamos a ver el orden hasta aquí, ¿ya? El lugar santísimo era el cerebro del santuario, el centro de operaciones de Dios, de donde salía la voz de Dios para comunicarse con Moisés y Aarón. ¿Está claro? Entonces representa el corazón del santuario, el cerebro, la mente del santuario. Luego, la parte de aquí del lugar santo representa al cuerpo del santuario, ¿correcto? La parte donde se encuentra el pecho, el tronco del santuario, le vamos a llamar así. Y en el cerebro, ¿qué cosa había? ¿Los 10?
O sea, ¿dónde debemos guardar nosotros la ley? ¿Ah? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Fíjense lo que dice ahí. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué dice que somos? Es decir, que somos santuarios de Dios. Hay un santuario en el cielo, pero cada uno de nosotros somos santuarios pequeños, como piedras vivas que decía el apóstol Pedro. No van a confundir que no hay santuario en el cielo y que como somos santuarios, entonces no necesitamos de Dios. Cada uno ya es santuario y ahí adentro ya hay un Dios. Cuidado con los panteístas, ¿no? Que andan hablando lo que no es. Nada tiene que ver con eso. Ficticio, mentira. Muy bien. Entonces, como somos templos de Dios, lo primero que tiene que haber aquí en el lugar santísimo, ¿cuál sería el lugar santísimo del ser humano? Su cabeza, ¿no es cierto? La mente. Ese es el lugar santísimo. En ese lugar, ¿quién tiene que morar? Dios tiene que morar ahí. ¿Y cómo mora Dios? ¿Cómo se sabe cuando Dios está en la mente? ¿Cuándo está qué? Los 10 mandamientos en la cabeza. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Miren lo que promete el Señor a los que quieran. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios solo puede poner las leyes en tu mente cuando tú se lo permites, porque Él no te las va a poner por la fuerza. Hay quienes dicen, todos ya tienen la ley escrita en la mente y el corazón. No. A los que aceptan el nuevo pacto, el pacto solo a eso se les promete la ley en la mente y en el corazón, ¿correcto? Los que nunca han conocido el Evangelio, ahora sí el Señor actúa por sus conciencias, ¿correcto? Pero en los que conocen, las leyes son puestas con su consentimiento. Dios nunca puede ir contra tu voluntad. Jamás lo ha hecho ni lo va a hacer. Tú tienes que aceptar voluntariamente. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es algo voluntario. Muy bien. Entonces, en el arca estaban los 10 mandamientos, que es el cerebro de la persona. Y ahora, en todo lo demás del cuerpo, debe haber algo más. ¿Qué cosa? El oro de la fe y el amor. ¿Está claro? Lo que ya hemos explicado de lo que es el oro. Lo que significa que tú debes de tener dentro de ti los 12 panes. ¿Qué cosa es tener los 12 panes dentro de ti? ¿Qué cosa es comerte ese pan? Porque en el nuevo pacto los hijos de Dios son ahora reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Fíjate lo que dice. Lo que significa que ahora tienes el derecho de comer de eso, porque esos panes solo comían los sacerdotes en el pasado. Pero los que han aceptado a Cristo, fíjate lo que dice acá. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay iglesias donde solamente creen en el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa están perdiendo? ¿Alguna vez te has salido de tu casa y en lugar de terminar de almorzar tu cena y tu sopa y tu segundo, solo has tomado sopa? ¿Qué te ha pasado cuando has estado a media tarde? ¿Qué sonaba ahí? Sonaba la barriga, ¿no? ¿Por qué? Sencillo, porque no te habías llenado completo. Así también pasa con los que solo creen en el Nuevo Testamento. Hay iglesias que desechan el Antiguo Testamento y hay otras que solo creen en el Antiguo y desechan el Nuevo, como los judíos. Los del tiempo de Jesús sobre todo, ¿no? Entonces, si en verdad queremos participar de la bendición, ¿cuánto hay que comer de ahí? La mesa tiene que estar completa dentro de ti, porque tú eres el templo, pues. Entonces, ¿eso qué significa? El cristiano, aquel que ahora conoce la ley, verá la necesidad de estudiar toda la Biblia, porque necesita cumplir con los 10. Y para entender los 10 mandamientos tienes que leerte ¿cuánto de la Biblia? Todo, desde el Génesis hasta el...
¿A eso qué le llamas? A esa lectura del Génesis al Apocalipsis, ¿qué le llamas? ¿El año qué? Pero que sea año bíblico, güey. Que no sea un año de estudio de la Biblia durante toda tu vida, no. Es año bíblico, o sea, cada año te tienes que leer toda la Biblia. Si solo leíste una vez en tu vida, no has hecho nada. ¿Ah? ¿Por qué? A ver, te voy a decir por qué. Hoy día comes tu caldo y tu segundo, y de aquí en adelante ya no comes nada. ¿Qué te va a pasar? Ah, pero hay cristianos que no sabemos ni cómo viven, ¿no? Es un milagro que hayan personas 30, 40 años en la iglesia, dice, ¿no? Yo, hermanito, tengo 50 años en la iglesia, se para un viejito por ahí, ¿no? Ah, muy bien. Miren este modelo de hermano fiel, 50 años en la iglesia. 50 veces te has leído toda la Biblia. Ah, no, pastor, va a disculpar, hermano. Yo solo leí una vez en mi vida. Oye, ¿cómo estás acá? Es un milagro, es raro. ¿Cómo sigue en la iglesia sin seguir leyendo la Biblia cada año? Es raro cómo resiste, ¿no? Entonces, el año bíblico lo que va a hacer por ti es que te va a volver cada vez más poderoso y vas a llegar a alcanzar el nivel de cristiano. Si hay cristianos que se cansan, se aburren en el camino, no es porque el Espíritu se ha ido, no es porque Dios falla ni porque no está bien las doctrinas, no. El asunto es que no estás comiendo. ¿Ya? Muy bien. Y aparte del pan, ¿qué cosa más hemos visto? ¿Qué había en el altar del perfume? El incienso. ¿A qué representaba? Las oraciones con el estudio de qué. Ahora, no puede haber un cristiano que no ore. ¿Por qué? Porque la oración es una conversación con Dios. Tú conversas con Dios a través de la oración. No basta que, suponte que tú vas y te encuentras con un amigo, ¿no? Y todo el rato tú estás calladito, no dices nada, él habla todo, ¿no? Habla y tú estás callado. Y él para de hablar, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Se van a quedar cómo? Mudos. Y los dos se van a mirar, ¿no? ¿Qué? ¿Ya no tienes nada más para hablar? Ya, chao entonces. No hay más nada que hacer, pues te vas a aburrir. ¿Sí o no? Así también pasa con Dios. Necesitamos conversar con Él. ¿Por qué? Porque la oración va a hacer que huelas al perfume de Jesús. ¿Se dan cuenta? Mezclada con el conocimiento de la Biblia, la oración te empieza a cambiar tu persona. Hace que te empieces a comportar como un príncipe, como un rey. Tu comportamiento cambia, tu mirada cambia, tu rostro se vuelve distinto. Se nota que el Espíritu de Dios está contigo. Dejas de ser lo que fuiste, grosero, mal hablado, malcriado, mal pensado. Dejas por completo la inmadurez. Jesús a los 12 años era bien maduro. De 12 años, imagínense. Se comportaba de tal forma que pudo hablar con los grandes líderes del templo. ¿Eso qué significa? Que Jesús oraba. Entonces la oración tiene que estar acompañada y está dentro del templo. Las oraciones deben de estar dentro de ti para que puedas conocer las oraciones. ¿Dónde encuentras oraciones en la Biblia? ¿Cuántas oraciones hay en los Salmos? 150 oraciones. O sea, ya no puedes decir es que no sé orar. Ahí tienes modelos. Ahora fíjate, solo en los Salmos tienes 150 oraciones. Pero luego cuando vas desde el Génesis te ves las oraciones de Abraham, de Isaac, de Noé, de Jacob, de cada uno de los grandes. Y si ellos pidieron y Dios les dio y eran seres humanos como tú, ¿por qué tú no puedes pedir igual que ellos y recibir lo mismo que ellos si tú también eres un humano como ellos? Ellos no tenían más de lo que tú tienes. No hay un solo ser humano en toda la tierra que haya sido más que otro. Fíjense, llegaron a ser, nunca fueron. Abraham, Moisés, Jacob, todos eran como tú, todos. Pero llegaron a ser, por el conocimiento que recibieron de Dios, lo que hoy se dice de ellos, ¿no? Oh, el gran Moisés, el gran Pablo, Pedro, dices ahora, ¿no? Pero si te hubieras encontrado con ellos en persona en su tiempo, te hubieras dado cuenta de que eran seres humanos comunes y corrientes,
que hasta ni les hubieras creído incluso el Evangelio con facilidad, porque no hubieran sido lo que tú te imaginas. Pero llegaron a ser, con el conocimiento de la verdad, grandes y poderosos. ¿Me dejé entender? O sea, dejaron que funcionara el pan, el arca y el altar del perfume. Finalmente, nos vamos a ir a la otra figura de representación en el tabernáculo cuando se hizo, ¿ya? ¿Qué figura nos falta acá? ¿Cuál no hemos visto de toditas? El candelabro de oro, ¿correcto? Voy a pasar rápidamente también el candelabro porque estamos hablando de los mismos símbolos, ¿correcto? De los mismos símbolos y solo me voy a centrar en el significado, ¿ya? El candelabro tenía ¿cuántos brazos? 7 brazos. Aparte de los 7 brazos, tenía un tanque donde estaba el aceite y todo estaba hecho de puro oro. ¿Y terminaba en qué? ¿En qué terminaba? ¿Ah? ¿Conocen lo que es eso? Terminaba en fuego entonces. ¿Para qué servía este fuego? Para alumbrar. El candelabro era toda la luz que tenía el santuario. El santuario, cuando ustedes entraban, si el candelabro estaba apagado, era totalmente oscuro, que hasta te daba terror entrar ahí, porque no veías nada. ¿Ah? No habían ventanas en el tabernáculo, era cerrado completamente. La única luz que había ahí era la del candelabro. No se hicieron ventanas para que no se apague el fuego del candelabro, para que el viento no entre y lo apague. De tal forma que este candelabro alumbraba todo. En el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, en la parte superior del velo había una separación entre el techo y el velo, de donde, como brillaba ese techo, brillaban las paredes, la luz que estaba en el lugar santo llegaba a alumbrar el lugar santísimo. De tal forma que había un resplandor suave, tenue, detrás del velo donde entraba el sumo sacerdote cada año. ¿Está claro? Así entonces era la única luz que había ahí. Ahora, analicemos a qué representa esa luz rápidamente. Zacarías capítulo 4, versículo 1 en adelante. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Paremos un ratito ahí, hay algo que les quiero decir. El candelabro, ¿de qué material he dicho que era? De oro puro, no tenía madera. Recuerden por favor eso, ¿eh? No tenía madera, solo era puro oro. Ya está. ¿A qué representa el oro? O sea que el candelabro no tiene nada de humano, nada de pecaminoso, porque no hay madera ahí. Todo es divino, solo es fe y amor, celestial, no tiene nada humano. Ya está. Ese es un punto clave. Y ahora seguimos leyendo, Zacarías capítulo 4, verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Le preguntó el ángel a Zacarías. Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro. Ahí está, todo de oro. Con un depósito encima para el aceite. Y sus 7 lámparas, las 7 que hemos visto, las 7 candilejas, encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. No se olviden de cada símbolo, ¿eh? ¿Qué más dice? Verso 3. Junto a él, 2 olivos. ¿Qué cosa es junto a él? A los costados, ¿no? 2 olivos. ¿Qué pasaba? El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda, en las entradas del depósito. Versículo 11, hablemos un poco de eso. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Sigue diciendo. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? ¿Qué cosa dice que salían de los 2 olivos? ¿Qué salía? Aceite.
y salía el aceite. ¿De qué color dice? De oro. O sea, ya estamos otra vez con ¿qué símbolo ahí? La fe y el amor. ¿Que salían de dónde? De los dos olivos. Y con esa fe y amor, con ese aceite que salía de los dos olivos, con eso ardía el candelabro. ¿Por qué se le llama a ese aceite la fe y el amor? ¿Por qué otra vez está ahí representado? ¿Y por qué en forma de aceite? Ahora lo vamos a ver en un momento. Volvemos a Zacarías capítulo 4 y seguimos leyendo en el versículo 13. Me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Dije, Señor mío, no. Verso 14. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes eran, dice, esos dos? ¿Los dos olivos? Los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, nos vamos al versículo 6. ¿Qué respondió el ángel ahora? 5 y 6. Sigue preguntando, ¿no? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es, ¿qué cosa? O sea, el símbolo representado por los dos olivos, de donde salía el aceite como oro, representaba a la palabra de Jehová. Que esa palabra que es dictada e inspirada por el Espíritu Santo. Esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora bien, estos mismos dos olivos, que son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, también son representados en Apocalipsis capítulo 11 con los famosos dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 en adelante. Fíjense lo que dice allí. Pero el patio que está fuera del templo, del santuario, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Verso 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué les parece? Así que son lo mismo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Jehová, palabra de Dios. Ahora, ¿han visto que esa palabra de Dios sale de los dos olivos en la forma de qué? De aceite, ¿como qué? Como oro. Eso significaría que el Espíritu del Señor, que es el aceite que sale de ahí, porque dice no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ese espíritu, ese aceite que sale del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es la fe y el amor, vendría a ser la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, verso 63. ¿Qué dijo Jesús? San Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué cosa? Son espíritu. Es decir, que el aceite que sale de los dos testigos, de los dos olivos, que están delante del Señor de toda la tierra, es ¿qué cosa? La palabra de Dios dictada por el Espíritu Santo. En esa palabra encontramos la fe, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y encontramos el amor, que es la ley de Dios. Dos cosas hay en la Biblia, la ley y el Evangelio. Es decir, encontramos todo lo que se llama la fe y el amor. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, el candelabro no puede tener nada humano porque representa al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que alumbra. Y alumbra a través de algo especial. ¿Qué cosa es lo que da luz en la Biblia? Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21. ¿Qué dice allí? No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Cómo dice? ¿Qué cosa es apagar el Espíritu? Dejar las profecías de lado. ¿Cuándo puede suceder eso? Efesios capítulo 4, versículo 14. Miren lo que dice allí. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, desde el 13 vamos a leer mejor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, por medio de la palabra, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo ¿qué? Viento de doctrina. ¿Por qué el santuario no tenía ventanas, dijimos? Para que no entre ¿qué? Y lo vaya a ¿qué? A apagar al candelero. Entonces, los falsos vientos de doctrina, las falsas doctrinas, te apagan la profecía. Porque vienen y te dicen, ¿para qué tanta profecía? Hay que hablar también del amor, de la familia, del hogar. Hay otras cosas. ¿Por qué solo profecía? ¿Qué se llama eso? ¿Qué nombre le damos? ¿Falsa qué? Falsa. Y sin embargo, parecen que fuesen buenas doctrinas, porque tú dices, pero está pues bien hablar del hogar, la familia, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo dice acá? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, los que vienen cambiando la profecía son mañosos, porque acá dice qué cosa que utilizan. ¿Ah? Las artes de la maña. ¿Ah? Así de fácil. O sea, cuando alguien te aleje de la profecía, cuando alguien te diga que estudiar profecías asusta a la gente, da miedo, ¿cómo vas a hablar sobre eso? Todo el tiempo profecía, aléjate de él porque es un mañoso. Ah, tremendo suena, ¿no? Es un mañoso. Así que cuidado con los mañosos dentro de la iglesia, ¿no? Que te andan viniendo con la idea de que mucha profecía, que hay que hablar también de otros temitas. No les creas, esa gente es mala. Así que aléjate de ellos. ¿Por qué? Porque dentro del conocimiento de toda la Biblia ya está todo lo que es hogar, familia, todo lo que tú quieras saber. Entonces, ya encontramos al cuarto elemento más. Como nosotros somos los templos, ahora dentro de nosotros también tiene que habitar el Espíritu Santo, que es lo único que va a dar luz a nuestra mente y a toda nuestra vida, a todo nuestro ser. Se nota cuando el Espíritu Santo no está en una persona, porque al no conocer la palabra profética, las profecías, anda a la deriva. Se porta bien cuando conviene. ¿Está el pastor? No está el pastor. Ya, saca las botellas. Y empiezan a decir, ahí viene el pastor, guarden las botellas, saquen la gaseosa. Y sacan ahí el agüita, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ocurre que esa persona no tiene el temor de Dios. No actúa por conciencia personal. Cuando tú no conoces las profecías, tú andas a la deriva. Eres un cristiano de la ocasión. No hay nada que te mueva a que tienes que actuar de acuerdo con lo que Dios te pide, pero por ti mismo. Aunque te vean o no te vean, con quien estés o con quien no estés, no te interesa, porque sabes que quien te está viendo desde el cielo, Dios. Entonces la profecía te mantiene atento y despierto a eso. Cuando no hay profecía, ¿cómo dice el texto? Proverbios 28, 19, o 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Así de sencillo. Así que el tabernáculo era una representación de guía para todo el pueblo. Ahora te pregunto, hasta aquí,
¿Te has dado cuenta que en las figuras que hemos estudiado esta noche está la formación de la personalidad? Está todo lo que tú requieres y necesitas para la construcción de tu vida espiritual. Por eso, para nosotros como adventistas, el santuario es clave. Una vez que tú has despertado con las profecías, tu siguiente paso en la iglesia es comprender la obra del santuario. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, y cuando le mostró las maravillas poderosas en Egipto, una vez que el pueblo vio todo eso y despertó a que Dios era más poderoso de lo que ellos imaginaban, ahora Dios los llevó directamente al desierto y ahí les instruyó ¿en qué tema? En el santuario. Qué interesante, ¿no? Comenzó dándole la ley, que era la del cerebro, y luego les dio todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso iba a ser el poder para que lleguen hasta la tierra de Canaán. Con ese conocimiento dominaron a todos sus enemigos. Así que ya sabes cuál es el secreto del éxito en la vida. Por esta noche vamos a quedar ahí. El día de mañana vamos a continuar con la siguiente parte del santuario. ¿Nos falta qué cosa? ¿Qué nos falta? El patio, ¿no? El atrio del santuario. Y luego vamos a ver también el significado de los colores que habían acá, todo lo que había ahí dentro del santuario, porque cada cosa tiene un significado. ¿Qué cosa nos falta de este santuario para que vayan tomando en cuenta en los próximos días? Vamos a aprender acerca de los colores del santuario. Vamos a aprender acerca de las telas del santuario y vamos a aprender acerca de las pieles del santuario. Y luego vamos a aprender acerca de las vestimentas de los sacerdotes. Cada cosa que ellos tenían, cada piedrita que tenían tenía un significado. Y todo eso forma la personalidad completa del cristiano. Tú te conoces eso, y escúchalo bien, te conoces eso, todo lo que vamos a estudiar en esta semana, y tienes todo tu equipaje para llegar al cielo. O sea, como que en esta semana de oración con el estudio del santuario, tú estás recibiendo tu mochila para poder ascender hacia la Canaán celestial. Con seguridad llegas, a menos que dejes tu mochila, ¿no? Ya eso también va a ser cosa tuya. Pero acá en esta semana con todo esto, se te va a dar a ti tu mochila con seguridad para llegar hasta, y te va a alcanzar, hasta te va a sobrar para llegar al cielo. Si sigues todo lo que se te va a enseñar. Es así de sencillo, no es más. Muy bien, vamos a pedirle entonces a Jesús en oración que Él nos ayude para que estas palabras que hemos aprendido esta noche puedan grabarse en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos, Padre Santo, que cada una de ellas quede grabada en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con cada uno de nosotros en el día de hoy para que podamos también, Señor, ser luces y compartir lo que hemos oído. Porque te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, dejo el tiempo con nuestros hermanos encargados para la despedida. Amén.